clase, imagínese ahora termina el semestre. No, estoy loco. Entonces, cuando ustedes analizan los fierros, hay dos formas de analizar fierros. Pueden estar en los muros, en este caso de albañilería, o pueden estar en las losas. ¿Ya? En el caso de los muros, ustedes lo que hacen es analizar por elevaciones, porque para poderlo chequear tenemos que saber de dónde se están haciendo las lecturas. Entonces, en muchos planos le aparece el dibujo del fierro. Ese es el dibujo del fierro, ¿se fijan? Ahí está. En este caso, este dibujo de fierro, fíjate que no tiene dimensiones, ¿cachai? Pero sí me indica el diámetro. ¿Ya? Porque el detallador hizo el dibujo aquí. Eso se llama destacado de barra, que es lo que tiene que estar en su proceso de cubicación. Entonces, en este dibujo le está diciendo que esta forma de ese fierro le sirve para todos los diámetros en esta elevación. Cuando tengan diámetro 8, cuando tengan diámetro 10 y cuando tengan diámetro 12. Lo que cambia es el diámetro, pero el tipo de fierro, la forma del fierro, la estructura del fierro es la misma. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros quisiéramos contar los tensores, porque los tensores son unitarios, si ustedes se fijan, no dice arroba. Arroba es distanciamiento, eso uno lo puede ver en una losa, eso lo puede ver en un estribo, ¿ya? Pero no en los tensores uno los cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta elevación, que es la elevación del eje 1, tengo 1 de diámetro 8, 2, 3, 4, 5, 6 de diámetro 8. ¿Cuántos de diámetro 10 tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Ahí está el otro. ¿Cuántos de 12? 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Sí. ¿Me entendieron? Sí. Entonces, vamos a... si eso lo llevamos a una tabla, esta es una tabla para ubicar tensores. Entonces dice, ubicación en ferradura de tensores de muro, correspondiente a la elevación del eje 1, entre el A y el D. ¿Ya? ¿Qué es esto que tengo aquí? Eje 1 entre el A y el D. ¿Se fijan? Tenemos tres diámetros, 8, 10 y 12, ¿cierto? Si yo me voy a la tabla, tengo tres casillas. ¿Se fijan? Porque aquí voy a colocar el dibujo del de 8, aquí tengo que colocar el dibujo del de 10 y acá tengo que colocar el dibujo del de 12. Y después lleno con los datos. Entonces, teniendo en cuenta esa tabla, yo no voy a hacer los encabezados, ¿ya? Le saco una foto, después le saco una foto, ¿cierto? Entonces tenemos esta tabla, con los encabezados ahí, toda la cuestión, pero tengo tres espacios, 1, 2 y 3. Si usted se fija, el primero es el destacado de barra. Entonces, si yo, obviamente esto lo hago aparte y después genero la estructura como tabla, entonces digo, ese es el fierro. Entonces el dibujo del fierro, que es el destacado de barra, va a ser así, y coloco los datos. 30, 30, largo completo, 377, no, 377, parte recta, 317. Cuando yo sumo 317 más 30 más 30 me da 377. Diámetro 8. Entonces, la columna siguiente era diámetro. Entonces, corroboro la información que sale del fierro, 8. Después me dice largo. Corroboro la información que sale del dibujo, pero el largo aquí está en metro, aquí está en centímetros. Entonces aquí es 3,77. Cantidad. Coloco la cantidad, vámonos al plano. ¿Sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después me dice masa. La masa se expresa en kilogramos por metro. Que en otras palabras es como que si ustedes toman un fierro de 8, cortan 1 metro, lo colocaran en una balanza, eso le va a decir que cada trocito ese de 1 metro tiene un peso específico asociado a esa distancia. La dimensión base siempre es 1 metro, ¿ya? Entonces, en el caso de la masa del de 8, ustedes la pueden encontrar en internet, porque el fabricante la entrega. Pero hay una fórmula muy sencilla, que la voy a anotar aquí, que es el diámetro al cuadrado por 0,617 dividido eso en 100. Eso me da la masa. Y esa masa siempre se trabaja en 3 decimales. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Entonces, si tengo el de 8, 8 al cuadrado por 0,617 dividido por 100, eso me da 0,395. 0,395 kilos por metro.
que ahí tendría la masa. Y después finalmente tengo el peso. Para obtener el peso, esto es kilos por metro. Cuando yo multiplico esto que es metro, ¿cierto? Que es el largo, por la cantidad, tengo el total de metros de esos fierros. Si tengo un fierro que mide 3,77 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo sumo, me da el total de metros de ese fierro. ¿Sí o no? En esta elevación no. Sí. Por lo tanto, esto para obtener el peso es multiplicar el largo por la cantidad por la masa. Eso me da el peso. Ya. Y obtengo el peso ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahí. 3,77 por 6 por 0,395, eso me da 8,93. Trabajemos con dos decimales, 8,93. Ese peso está pesado en kilos. Como estos son metros y estos kilos por metro, se van los metros y me quedan kilos. ¿Lo fijaron? Listo. Este era el de 8. Teníamos el de 10. Esto se hace ordenado, ascendente: 8, 10, 12, 16, los que sean. El dibujo es el mismo, lo vimos recién, ¿cierto? Pero el diámetro aquí es de 10. Largo 3,77, 3,17 y 30. Diámetro 10. Largo 3,77. Cantidad eran 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Masa el de 10. 10 al cuadrado por 0,617 y por 100, eso me da 0,617. Y hago la misma operatoria. Entonces tengo 3,77 por 4 por 0,617. Eso es igual a 9,30. Y me falta el de 12 para los tensores. ¿Sí o no? Sí. Entonces tengo 30, diámetro 12, largo 3,77, 3,17, 30. Diámetro 12, 3,77. Cantidad. ¿Eran 4? Sí. 1, 2, 3, 4. Correcto. 4. Y lo mismo, 12 por el diámetro al cuadrado por 0,67 dividido por 100, eso me da 0,888 si no me equivoco. 12, sí, 0,888. Multiplico. Entonces tengo 3,77 por 4 por 0,888. Eso es igual a 13,39. Entonces aquí, al final, en la tablita decía total de kilos en ferradura de tensores de esa elevación. ¿Cachai? Total kilos, esa tabla. Y lo que hay que hacer es sumar ese más ese más ese. Y me da los kilos que están ahí. Ese. ¿Y ahí habría que hacer la tabla por cada elevación? Por cada elevación usted Y tiene que hacer. después Espérate. Tú haces tensores. Cada elevación tiene una tabla de tensores. Ya. Entonces después tú consolidas los tensores. Tienes esta tabla, supongamos que son 5 tablas, ¿ya? Porque hay 5 elevaciones. Entonces, previo a esta, tú vas a hacer una tabla de consolidación. ¿Qué va a decir? Barra, fierro, estrado, diámetro 8, y vas a sumar de cada tabla los kilos de 8 que existen. Y te va a dar tantos kilos de 8. Después, todos los kilos de 10 que existan, y te da tantos kilos de 10. Por eso que en su itemizado dice en ferradura de tensores, y viene el desglose: 8, 10, 12. ¿Se fijan? Y cuando ustedes suman todos esos kilos, les da el total de kilos de tensores del proyecto. Pero necesitamos saber cuántos kilos de tensores de 8, porque vayan a tener que hacer un análisis de presentario de 8. Sí. Cuántos kilos de 10, cuántos kilos de 12, y así sucesivamente. ¿Se entienden los tensores? Sí. Ya. Pero aparte de los tensores, en el caso de las elevaciones, tengo elementos que son las cadenas. Tengo cadenas en la fundación y tengo cadenas en el cielo. Ustedes tienen 2 pisos. Sí. Entonces tienen cadena de fundación, cadena cielo primer piso, y después tienen cadena cielo segundo piso. Y también van a tener tensores en el segundo piso. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cierto? Que está ahí abajo, en teoría, ¿cierto? Es un fierro que es así, otro que está al lado, uno que va para allá, uno que va para allá, y para poder sostener esto tenemos los estribos. ¿Sí o no? Sí.
Eso que está ahí, así, es lo mismo que está aquí. Po. Ahí me dice 2 más 2. 2 abajo, 2 arriba. 1, 2, 1, 2. 4 en total. Por cada de estas cadenas, usted tiene 4 fierros principales y una cantidad que va a tener que determinar de estribos. ¿Ya? ¿Cómo son los estribos? Estribo de diámetro 8 y su separación es 18 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es como uno lee, fíjate que esta cadena es igual a esa cadena con los fierros, lo que cambia es la altura. Pero tiene 4 fierros de diámetro 10, el mismo largo total, 8,85. Las mismas puntas, 31, 32, 31, 32, 8,22, 8,22. ¿Te fijas que es lo mismo? Sí. Este estribo es el mismo diámetro, la misma separación, pero es más chiquitito, ¿ya? Que este. Entonces, ¿dónde yo veo eso? Ahí está la viga cadena, ¿te fijáis? De este plano. Y ahí tengo los datos del estribo. El estribo mide largo 80. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y ahí están los datos de cada lado, 12, 17. Cuando yo sumo 12 más 12 más 17 más 17 y ese resultado se lo resto a 80, tengo lo que me sobra para hacer las dos patas. Entonces, si yo quisiera saber cuánto mide cada pata, ese largo lo divido en dos y tengo las puntas de cada pata. Y listo. Que eso es lo que hace el viejo cuando hace el estribo. Claro. ¿Ya? Pero nosotros no necesitamos saber las puntas de las patas porque yo necesito en el dibujo colocar el largo y los lados del estribo. Y el tipo hace esa resta y hace el estribo como corresponde. Ahí tengo el estribo del cielo, ¿cierto? Y por acá hay un detalle, que es el detalle de fundación. Aquí está, por aquí está, ahí está. Donde está el estribo de la fundación. ¿Cachai? En el caso de ustedes, si la viga de cielo del primer piso es igual a la del segundo piso, va a haber un puro detalle. Pero si son diferentes, van a haber dos detalles. Po. Un estribo para el primer piso cielo, un estribo para el segundo piso cielo. Y el de la fundación. Entonces ahí está. ¿Cómo llevamos eso a las tablas? Aquí si ustedes se fijan, como son varias elevaciones, yo hice ejemplos de tabla del eje 1, el eje 2, que son puros tensores. Eje 2, eje 3, línea A, línea B, línea C, línea D y listo. Aquí ahora me voy a la enferradura de las vigas cadenas. ¿Cachai? Entonces, nuevamente de la misma elevación. ¿Por qué aquí hay dos espacios? Porque en el elemento que vimos recién tenemos el estribo y tenemos el fierro principal. El... ¿Cómo se llama ese fierro principal? ¿Son tensores igual? No, pues no se llaman tensores, son fierros principales. Ah, solo así. Sí, se llaman fierros principales nomás. ¿Ya? Entonces fíjate, ahí tiene un título, dice enferradura, cadena de fundación, porque en este espacio de esta tabla se está leyendo lo que está abajo. Y en el otro espacio se está leyendo lo que va en la parte de arriba. ¿Te fijáis? Y si ustedes tienen el siguiente piso, a lo mejor van a tener que hacer 2, 2, 2 y ahí termina su tabla, porque es la elevación completa. ¿Escuchai? Con eso se ahorra un poco de tabla igual. Sí, pues un montón de tablas. Entonces, ¿cómo se genera eso? Vamos ahora al dibujo. Si es la cadena de fundación, ustedes voy a hacer las dos primeras que están ahí, ¿cierto? Ahí está. Entonces tengo el espacio primero para el dibujo, que es el destacado de barra. Eso es así, pues. Esto era 12, 17. Largo, fundación eran 90. Diámetro del estribo 8, a separación 18. Esos son todos los datos. Después la tablita, ¿qué es lo que dice? Diámetro 8. Largo 0,90, porque está en metros. Cantidad, nos vamos al dibujo. ¿Cómo determinamos las cantidades? Nos vamos a ir a la elevación, que es lo que necesito que manejen. Cuando uno cuenta los estribos, no es que uno diga, parte justo al tiro ahí en la orillita. Siempre cuando uno arma esto, después cuando lo coloca, ve si hay interferencia entre los estribos o no. Entonces a veces tiene que sacar. Entonces cuando uno cuenta los elementos mínimos o los elementos necesarios, no la cantidad exacta. Por lo tanto, ¿cuál es la cota que nosotros siempre evaluamos? La cota que me entrega el detallador. Desde ese punto a ese punto. Esa es la que vamos a leer. Entonces, 8,11, ese es un centímetro, eso no sirve para nada. 8,11 dividido por la separación, que es 18. Entonces, tengo 811 centímetros dividido por 18 centímetros. Eso me dice que son 45 espacios. Si esto fuese 45,6, para nosotros se redondea el espacio siguiente, 46. Pero miren su mano. Si yo cuento espacios, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos fierros estoy colocando?
Uno más, pues 5. Cuando yo cuento espacio, siempre se coloca uno más. Entonces, como aquí no afecta la ley de redondeo, porque eso es 45,1, ¿cierto? Eso para nosotros es 45 espacios. Espacios. Más 1. Entonces tengo 46 estribos. ¿Se fijaron? Sí. Entonces aquí cantidad 46. Y después viene la masa. 8. ¿Cuánto era? 0.395. Y después multiplico el largo por la cantidad por su masa y me da el peso. ¿Sí o no? Sí. Eso es, po. Profesor. El fierro de abajo. El fierro de abajo, nosotros vimos que es así, po. Esa pata que está con segmento que va para allá, lo que me está indicando es que el fierro va para allá. Así va puesto. Para unirse con el otro que viene del otro lado. No es que el fierro se fabrique así. No, el fierro se fabrica así o el fierro se fabrica así. Da lo mismo. Yo no lo voy a poner con las patas para arriba, con las patas para abajo para fabricar. Da lo mismo. ¿Ya? De hecho, cuando usted lo dibuja, siempre lo dibuja en sentido horizontal. Que es igual que el anterior, pero ¿qué es lo que cambian? Los datos. 31, ¿Tiene algún libro? 32. Sí, el de las 8:30. Este. Ese es Juanito. Gracias. Entonces, 31, 32, 8, 22, largo 8,85 y diámetro del fierro 10. ¿Cierto? Sí. Ahí está, 10. Entonces, diámetro 10. Largo 8,85. Cantidad 4 nomás. Po. ¿Estamos contando ese? Sí. 2, 4. Masa, el de 10, 0.617. Contabilicemos los pesos. Eso se entendió, ¿cierto? Del redondeo. Sí. Ley de redondeo, supongamos. Si esto me fuese 45,6, esos son 46. 46 espacios. ¿Cuántos Más fierros? 47 fierros. O estribos. ¿Cachai? Que eso funciona igual para las losas. Así se cuentan las losas. Y en la losa, el plano de cuando Espérate, allá. veamos esto, después te muestro Ah, un ya. plano de losa. ¿Ya? Y necesito que esto quede, al menos con esto, pueda sacar la mayor cantidad de detalle. Entonces, tengo 0,9 por 46, que es la cantidad, y eso sería el total de metros, ¿cierto? Y lo multiplicamos por su masa, 0.395, eso me da kilos. 16,35. Y en el otro, es lo mismo, tengo 8.85 por 4 en este caso, por la masa que son 0.617, eso me da 21.84. ¿Estamos? Vamos. Entonces ahí tengo la de abajo, después hago la de arriba. Entonces, ustedes tienen 3, ¿cierto? Lo voy a hacer 2 aquí nomás. Entonces, nuevamente, tengo el estribo y tengo el otro cuestión. El estribo del de arriba era, no me acuerdo, vamos a ver el detalle. Por aquí abajo está el detalle. Aquí está. Entonces, no, este es al revés. Este es 24. Y se puse los datos del de arriba. Ahí está. 12 y 24. Pero dije lo hacemos pues ponga ahí que es. No, pues no, porque vaya a ver el dibujo de la tabla y va a estar al revés. Pues. ¿Cierto? Sí. Me gusta hacer las cosas a medio, man. Y eso que esta es la lumbrera del colegio, no sé cuánto. ¿Ya? Después tengo 12, 17, largo 80, diámetro 8, arroba 18. Y vamos con lo mismo. Diámetro 8, largo 0,80. Cantidad, la misma cantidad, pues, son 46. Pues. ¿Sí o no? Sí. Ya, pues. Y la masa es 0.395. Entonces, multipliquemos. Va a salir menos kilos porque mide menos. Entonces son 0.8 por 46 por 0.395. Esos son 14,54. Y el otro fierro es igual que este. 31, 32, 8,22, L 8,85, diámetro 10. Entonces, diámetro 10, 8,85, cantidad 4, 0.617 y debería ser el mismo peso.
21.84. Porque es lo mismo fierro. Ahí yo tendría la cubicación. Falta uno más para usted porque tiene Claro. la elevación, pero supongamos que tenemos eso. Entonces, nuevamente en la tabla dice, oiga, súmeme los fierros de esa elevación. Entonces, total de kilos de esa elevación, sumamos esa y esa, y se coloca aquí. Y después, cuando tienen todas estas elevaciones, ustedes hacen un consolidado de estos elementos. Entonces van a tener nuevamente tantos kilos de 8, tantos kilos de 10, porque aquí son solo dos, 8 y 10. Entonces, cuando usted me dice, no sé, elementos resistivos horizontales, vigas cadenas, entonces, y tienen el desglose, diámetro 8, ferradura diámetro 8, vigas cadena, ¿cierto? Tantos kilos. Diámetro 10, tantos kilos. Cuando suman eso, van a tener todos los kilos de las vigas a las cadenas de ese proyecto. Y después, ya tienen el análisis de presión unitario hecho. El de 8 les sirve para el mismo, si son el mismo, Claro. lo que van a saber ustedes son los kilos, pero de ese elemento estructural. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces son 3 consolidados en ferradura, ¿no? ¿Por qué estoy No, consolidado? No. No, tú, no, Ah, espérate. ya me confundí, reporté Tú mal tienes. eso y la Esto losa. son tensores, esto tiene su consolidado, Por eso. Solo de tensores. solo de tensores. Ya. Porque eso después lo vaya a llevar a la tabla de consolidado general, que es el itemizado completo. Estos son vigas cadenas. Vigas cadena fundación, vigas cadena cielo primer piso, vigas cadena cielo segundo piso. Esto tiene otro consolidado. Y eso lo voy a tirar a tu consolidado general, que es el itemizado. Las tres vigas en este caso van a un solo consolidado. Un solo consolidado. Porque esto se hace por Después elevaciones o viene por la eje. losa, ¿no? Y ahora, ¿cierto? Vendría la losa. Ah, ya. ¿Estamos? Y ahí vas a tener que hacer la lectura de tu losa y la consolidación de los fierros de la losa. Yo me pierdo el momento de leer el plano de la losa para Por eso, pero todavía no lo vemos, Ah, ya, tranquilo. ya. Puta, que soy porfiado, Canilla. Puta, que soy porfiado, Canilla. Eso es lo que me tiene más complicado en la Ya, losa. esto es vigas, cadenas. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Y esto es tensores. 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 Ya. Si ustedes se fijan, los tensores no hay estribo. En las vigas cadenas tengo estribos y fierros principales. A veces incluso tengo fierros de refuerzo. ¿ya? Ya. Tengo dos. Y ahora me voy a la losa. Déjenme buscar algo de losa. Aquí tiene losa esta vez, ¿no? Parece que no. No, no tiene losa. Entonces vamos a... ¿No tiene más clase? Estoy en clase. Hasta las 21:50. ¿Y dónde? No, es que ellos están entregando y ya tenían que entregarnos. Ayer me trajo propuesta. Sí. ¿De qué semestre? Cuarto. ¿Eso lo tenemos que tomar el próximo semestre? Sí. Ah, es el que no puedo tomar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se va de la mano con programación. Por aquí tengo que tener la evaluación. Tengo que ver algo de cosas. Ni siquiera le preguntamos por qué la mata, pero que le iba a preguntar. ¿Qué pasa? Pero Le si tenía preguntamos más por qué detalles la que... mata. tenía No le mucho- pregunté que viste que ayer ya me fui desmotivado, casi llorando. Pero si, oye, todo el tiempo me están haciendo cuestiones malas. Pues. Excavaciones, está la materia laboral, no sé. Míralo en el ambiente. ¿Ah? En el ambiente se me encuentra. No, aquí